El 19 nos pregunta que indiquemos cuál va a ser la concentración molar. Quiere que averigüemos la molaridad de una disolución que se obtiene mezclando otras dos disoluciones, ¿vale? En este caso mezclando 10 mililitros, voy a poner aquí 10 mililitros de disolución de ácido clorhídrico al 37% en masa de riqueza y 1,18 gramos por mililitro de densidad, ¿vale? Esa es la primera que vamos a utilizar, 10 mililitros de esa disolución, y la vamos a mezclar con 80 mililitros de otra disolución que es 1,5 molar en, también, lógicamente, ácido clorhídrico. Queremos saber, una vez que mezclemos estas dos cosas, cuál es la concentración molar que se ha obtenido con esa mezcla. Nos dicen que asumamos y tengamos en cuenta que la suma de estos dos volúmenes, vamos a suponer que da 90 mililitros, ¿vale? Que podemos sumar los volúmenes, cosa que no es completamente así, ¿eh? Cuando sumamos volúmenes en general, no pasa lo mismo que con la masa, y es que los volúmenes, al ser de sustancia que van ocupando un determinado lugar, un determinado espacio, puede ocurrir que ese espacio no sea la suma de los dos espacios que ocupaban antes. En el caso de líquidos, hombre, no va a estar muy lejos de la realidad eso, ¿vale? En el caso de los gases puede estar muy lejos de la realidad eso. ¿Vale? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿está claro? Dos disoluciones en cantidades distintas y queremos saber cuál es la molaridad de la mezcla cuando las juntemos una con la otra. Digo otra vez lo mismo, yo no sé hacer el problema, o sí, no lo sé, pero como me piden la molaridad, ¿no? Lo primero que tendría que recordar, digo yo, es cómo se averigua la molaridad. Moles de soluto partido por volumen de disolución, ¿no? Pero es que ya tengo el volumen de la disolución, ¿o no? ¿Cuál es el volumen de la disolución que proviene de la mezcla de las dos? Es decir, que ya tengo el volumen, solo me faltaría pasarlo a litros. Así que esto ya lo tengo. Ya tengo el volumen de la disolución. ¿Qué es lo que tengo que averiguar entonces? ¿Qué es lo que me falta? Los moles de soluto. Y los moles de soluto, en este caso, sí es cierto que cuando yo mezclo las dos disoluciones, ¿será la suma de los moles que vienen de la primera disolución más los moles que vienen de la segunda? ¿Qué eran los moles? ¿Qué representan los moles? Cantidad de sustancia o moléculas. Así que las moléculas que vienen de la primera disolución, si le he hecho la de la segunda, pues se supone que las moléculas van a ser la suma. Así que los moles de soluto van a ser los moles de la disolución 1 más los moles de la disolución 2. Que por cierto voy a llamar a partir de ahora a esta disolución 1 y a esta disolución 2, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué te pasa, Marco? ¿Eh? La voz que has escuchado te trae muchos recuerdos. Ah, vale, pero no por la voz, por el grito. Ah, vale. Bueno, pues nada. ¿Alguien más va a hacer una risa así graciosa? Pues voy a hacerla yo también. Bueno, entonces nuestro objetivo va a ser calcular cuántos moles aporta esta disolución, ¿no? Y cuántos moles aporta esta disolución. Eso es nuestro objetivo, y cuando los tengamos los sumaremos y cuando los sumemos los dividiremos entre los 0,090 litros y ya tendremos la molaridad. ¿Entendemos cuál es la estrategia entonces del problema? Es conveniente que nos acostumbremos a establecer la estrategia de lo que vamos a hacer en un problema antes de ponernos a hacer nada. Porque si nos ponemos a hacer algo sin saber lo que vamos a hacer, podemos estar pegando palos así sin saber para qué lo hacemos. Así que nuestro objetivo va a ser calcular esos moles. Hay dos situaciones distintas, así que las formas de calcular los moles van a ser distintas para cada una de las disoluciones. Voy a pasar ya aquí, que no sé si me imagino que empezaré por la primera, pero bueno, no lo sé. He empezado por la primera, ciertamente. No sé por qué, pero como era la 1, pues he empezado por la 1. Y para empezar por la 1 lo he hecho, he calculado el número de moles, en este caso, no utilizando las definiciones que hay aquí, mejor no las definiciones, sino las fórmulas que corresponden a cada cosa, sino lo que representan. Es decir, las fracciones o las relaciones que me están indicando esas cantidades. He empezado, por ejemplo, con los 10 mililitros, ¿vale? Tengo que empezar con los 10 mililitros. Y esos 10 mililitros de disolución, lo primero que he hecho es utilizar la densidad. ¿Para qué? Para hallar los gramos de disolución que tengo. No, la estrategia va a ser la siguiente. Si tengo los mililitros de disolución y tengo la densidad, voy a hallar los gramos de la disolución. Recordad que quiero hallar los moles de soluto, ¿eh? Mi objetivo son los moles de soluto, que es el HCl. Entonces tengo volumen de disolución, calculo la masa de la disolución, con la masa de la disolución y el tanto por ciento en masa calculo la masa del soluto, y con la masa del soluto puedo calcular ya los moles de soluto. Ese sería el procedimiento, esa sería la estrategia que tengo que seguir. Repito, volumen de disolución. Con el volumen de disolución y la densidad, la masa de la disolución. Con la masa de la disolución y el tanto por ciento en masa de soluto, la masa del soluto. Con la masa del soluto y la masa molar del soluto, los moles del soluto, que era el objetivo al que quería llegar. Así que eso es lo que vamos a hacer ahí, o eso es lo que se ha hecho ahí. Primero hemos hallado la masa de la disolución. Para hallar la masa de la disolución he utilizado la densidad de la disolución.
Tampoco es demasiado complicado entender que si tengo 10 mililitros y cada mililitro es 1,18 gramos, en total tendré 11,8 gramos, digo yo. Lo que pasa es que no lo voy a averiguar, no me hace falta calcularlo. Si alguien lo quiere calcular, lo puede calcular, ¿vale? Una vez que tengo la masa de la disolución, utilizo el tanto por ciento en masa. Porque ese tanto por ciento en masa me dice, igual que antes, aunque era diferente en el caso del bote del sulfato de sodio, porque eso no era una disolución en principio, que 100 gramos de disolución tienen 37 gramos de HCl, de clorhídrico. Así que eso es lo que pongo. Como quiero averiguar el clorhídrico, pongo que 37 gramos de clorhídrico lo hay en cada 100 gramos de disolución. Y eso me permite ya hallar la masa del soluto, la masa del clorhídrico. Estoy a un paso de hallar los moles, ¿no? ¿Por qué? Porque para hallar los moles necesitaré la masa molar, que la tengo aquí, la he averiguado aquí aparte, del clorhídrico, o del cloruro de hidrógeno, que sería lo más correcto según dice la IUPAC y la Real Sociedad Española de Física. De química. Y es que la masa, hay que llamar a eso cloruro de hidrógeno. Eso solo se debe llamar ácido clorhídrico cuando está en disolución. Pero cuando estoy calculando la masa molar es del cloruro de hidrógeno. No está ahí la disolución todavía, ¿vale? Así que estos 36,5 gramos por mol, como tenemos tantos gramos, pues averiguo cuántos moles tengo. Y ya tendría los moles que quiero averiguar en el caso 1. NS, número de moles, 1. Ya los tengo. Para eso, por supuesto, si alguien tiene la calculadora o lo ha hecho ya, sería interesante que lo comprobemos si yo no he metido la pata, ¿vale? Si no me he equivocado, y da esos 0,12 moles de verdad, de los que pongo ahí. Así que los moles, si está bien, de la disolución 1 ya los tenemos. ¿Hay algún problema en cómo hallar los moles? ¿Qué procedimiento he utilizado? ¿Qué paso a paso he ido siguiendo para llegar a ellos? He utilizado, repito, la densidad de la disolución y el tanto por ciento en masa de soluto que tiene esa disolución. Por supuesto, el punto de partida son los 10 mililitros, que es lo que tenemos de esa disolución. No es lo mismo tener 10 mililitros que tener 50. Segundo, entonces, segunda parte del procedimiento de la estrategia, hallar los moles de la segunda disolución, los moles de cloruro de hidrógeno. En este caso los datos son diferentes, me dicen la molaridad y el volumen. Como me dicen la molaridad y el volumen, pues ahora voy a utilizar esos datos teniendo en cuenta que ya lo hemos hecho antes, de ahí, de la molaridad y el volumen, saco los moles, ¿no? Lo que pasa es que antes lo he hecho con la fórmula y ahora lo voy a hacer con factores de conversión. ¿Que alguien lo quiera averiguar con la fórmula? Perfecto, igual que antes, ¿me explico o no? Pero no está de más que lo haga de otra manera para ver qué posibilidades y maneras de resolver un problema las hay diferentes. En este caso he cogido los 80 mililitros de partida de la disolución 2, lo he convertido en litros porque la molaridad dice, y lo volvemos a insistir, moles de soluto por cada litro, no dice 3 veces, pero yo sí lo he dicho 3 veces, de disolución, ¿vale? Y por eso tengo que tener el volumen en litros. Una vez que tengo ya el volumen en litros, ya puedo utilizar la molaridad, y esa molaridad me dice que es 1,5 moles por cada litro. Y eso es lo que pongo, 1,5 moles de cloruro de hidrógeno por cada litro de disolución. Con esa idea consigo obtener, y casualmente no sé si alguien ha sido muy gracioso, pero le ha dado lo mismo, 0,12 moles de cloruro de hidrógeno, lo mismo de antes. Así que la primera disolución aporta 0,12 moles de cloruro de hidrógeno y la segunda aporta 0,12 moles de cloruro de hidrógeno. Cuando los mezclen, ¿cuánto tendré en total entonces? 0,24 moles de cloruro de hidrógeno. Como ya tenía el volumen de la disolución, que también salía de sumar 10 más 80, 90 pasado a litros, ya solo me faltará hallar la molaridad, ¿no? Ya tengo los moles, tengo el volumen, así que la molaridad será dividir esos 0,24 moles de cloruro de hidrógeno entre los 0,090 litros de disolución. Y esa debería ser la molaridad de la disolución nueva que se ha formado tras la mezcla de esas dos cantidades de otras dos disoluciones diferentes. Dime. ¿Cuál sería el otro planteamiento para averiguar los moles de la disolución 1? De la disolución 1, yo otro planteamiento no utilizaría en este caso. No hay otro, ¿no? Sí hay otro, pero yo no lo utilizaría. Porque ese otro significaría hacer tres fórmulas diferentes. Es decir, hacer 3 pasos diferentes y 3 cálculos diferentes. ¿Me explico, no? Y entonces yo prefiero hacer solo un cálculo porque al poner las 3 fracciones, en realidad solo hago un cálculo. Aunque sean 3, pero solo lo hago de una vez. Pero bueno, se puede hacer paso a paso. Pero habría que utilizar lo que es el tanto por ciento en masa, la fórmula del tanto por ciento en masa de una disolución. Habría que utilizar la fórmula de la densidad de una disolución. Y habría que utilizar la fórmula que relaciona moles, masa y masa molar. Esas 3 fórmulas. Se puede hacer también de esa manera. Pero insisto, requeriría hacer 3 cálculos. Y yo siempre que puedo hacer solo uno, intentaré hacer solo uno. Pero bueno, que se puede hacer, y estaría igualmente bien, no quiero decir que esté mal. Sino que tengo que hacer 3 cálculos, lo cual implica que tengo 3 posibilidades de equivocarme, más que una, y que cualquier error que cometa en cualquiera de esos cálculos va a estar arrastrado en el final. Esa es el final. Todo eso. Bueno, ya tengo entonces el volumen total, tengo los moles totales, así que utilizo otra vez, recordemos, que la molaridad, lo voy a poner otra vez aquí, aunque ya lo hemos puesto un par de veces, pero bueno, es moles de soluto partido por volumen de disolución. Así que los moles de soluto, hemos dicho, es la suma y el volumen también. Así que a mí me da como resultado 2,7 molar. Que digo lo mismo, me digáis si es correcto o no es correcto el resultado. El ejercicio lo que pretende, aparte de mezclar dos disoluciones, que puede tener gracia o no, es que calculemos con diferentes datos los moles que hay en una disolución. Esa es la clave del problema, ¿eh? Entiendo yo que esa es la idea. Que podamos sacar los moles con diferentes datos de concentración de una disolución. ¿Cómo identifico ahí cuál es
Bueno, normalmente el disolvente, si no me dicen lo contrario, es agua. Entonces lo que no sea agua suele ser el soluto. Entonces, ¿por qué en el volumen de la disolución no se tiene en cuenta tampoco el agua? Es que ahí estamos hablando de la disolución ya entera, no sabemos si eso es agua solo más... Eso ya es el agua con el ácido clorhídrico, con el cloruro de hidrógeno. Pero cuando hablamos de disolución ya hablamos de la mezcla entera. El agua no se dice nada porque, bueno, porque ya hemos comentado que el disolvente universal es el agua. Entonces cuando no nos digan nada, estaremos hablando de agua. Entonces cualquier cosa que no sea el agua, lo normal es que sea el soluto. En este caso la disolución es de ácido clorhídrico, de cloruro de hidrógeno. Entonces es el soluto. Al no decirme nada más, el resto tiene que ser agua. ¿Vale? De todas formas, si te das cuenta que el agua no ha intervenido para nada, no la hemos tenido en cuenta en absoluto. Pero yo decir que podía ser cualquier otra cosa y nos daría igual. No sé si me explico. Porque lo que me está interesando es la relación en la que interviene el HCl, el cloruro de hidrógeno, sobre la disolución. Lo demás no me está dando igual en el fondo. Pero vamos, es agua. En los laboratorios, los botes que tenemos es cloruro de hidrógeno y agua, no es otro disolvente. ¿Alguna aclaración más sobre el ejercicio? ¿Alguna cosa más que queramos aclarar o que no hayamos entendido, que no haya escapado de cómo se hace? ¿No?